Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Si es tan amable en esta mañana, tome su Biblia y acompáñeme a Mateo capítulo 6. Estamos comenzando un estudio de la oración de los discípulos en Mateo 6, 9 al 15. Realmente la oración llega hasta el versículo 13 y los versículos 14 y 15 son un epílogo de la oración para explicar un elemento de la misma. Pero este será nuestro estudio durante las próximas semanas. Usted no puede estudiar esto, la oración de los discípulos, comúnmente conocida como la oración del Señor, de manera apresurada. No es posible que usted la estudie en una semana, y voy a tratar en esta mañana de decirle por qué. Para muchas personas, esta oración simplemente es algo que han recitado, y al limitarla a eso, usted pierde el punto entero porque es infinitamente más que eso. Normalmente en un sermón tomaremos un texto de las Escrituras, desarrollaremos un bosquejo y predicaríamos ese texto. Pero en esta mañana quiero darle una perspectiva panorámica de la oración de los discípulos. La razón por la que quiero hacer esto es porque creo que es tan esencial. Realmente creo que para cuando terminemos de estudiar esto en las próximas semanas, será una experiencia que cambiará nuestras vidas. Va a ser en nuestra vida de oración lo que creo que las bienaventuranzas harán en el área de nuestro compromiso y consagración. Es monumental en términos de su capacidad de instrucción. Ahora, al comenzar la serie de la oración de los discípulos, creo que necesitamos tenerla en mente. Así que permítame leerla hasta el versículo 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, al enfrentar esta porción tremenda de las Escrituras, nos encontramos con uno de los temas más vitales de toda la vida cristiana. Enfrentamos el tema de la oración. Se ha discutido mucho, se ha hablado mucho, se ha enseñado mucho. Sin embargo, es vital y quizás ha sido malentendido en muchos casos. El creyente debe aprender a orar para experimentar la plenitud de comunión con Dios, para abrir las puertas del cielo, para conocer la plenitud de la bendición de Dios. Necesitamos saber cómo orar. Este maravilloso patrón de oración nos enseñará eso. Y claro, creo que todos estamos conscientes de lo importante que es la oración. El apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Orad sin cesar. Ore y nunca deje de orar. Ahora, algo que consume tanto a la experiencia cristiana debe ser entendido. Si no sabemos cómo orar, si no sabemos por qué orar, entonces no nos ayuda mucho el seguir orando. No obstante, si sabemos por qué orar y cómo orar, entonces orar sin cesar tiene una importancia tremenda. Ahora recuerde que en esta sección en particular del Sermón del Monte, Mateo está presentando al Rey, como lo hace en todo su Evangelio. Y aquí en los capítulos 5 al 7, el Rey está presentando los estándares de su reino. Ahora él da el estándar de su reino en contraste a los supuestos estándares del día. Los judíos del día de Jesús habían desarrollado un sistema que pensaban que era apropiado para llevarlos al reino, pero no era así. Y particularmente Jesús se está concentrando en el capítulo 6 en sus actividades religiosas. En el capítulo 5 él dijo que su teología no era adecuada. Más adelante en el capítulo 6 su perspectiva del mundo material no es adecuada. Y aquí él dice que su vida religiosa no es adecuada. Y él toma 3 ilustraciones: sus limosnas, sus oraciones y su ayuno. Sus limosnas no son apropiadas, sus oraciones no son apropiadas y su ayuno no es apropiada. Y él usa eso como un contexto entonces para reafirmar cuál es el verdadero estándar de Dios. Entonces realmente estos son los estándares del reino. Estas son las condiciones de ser un hijo del rey. Esta es la manera en la que un verdadero hijo del rey vive. No como los judíos de ese entonces, sino como Jesús señala aquí al afirmar el estándar de Dios. Ahora, permítame tan solo decir que las 3 que él usa aquí al discutir su actividad religiosa, el dar, el orar y el ayunar, el énfasis mayor se coloca en la oración porque la oración es más importante. El dar es importante, pero usted va a dar de manera apropiada
únicamente cuando usted da a partir de una comunión constante con Dios, solo cuando usted está respondiendo a Dios, solo cuando su corazón está lleno de gratitud, solo cuando usted está dando a partir de la vitalidad de una vida personal que vive en comunión con Dios. Y el ayuno no tiene significado fuera de la oración. Entonces, el concepto de la oración es muy, muy elemental para todo lo que usted da y todo lo que ayuna. Y esa es la razón por la que cuando el Señor selecciona 3 áreas de la vida religiosa, el dar, el orar y el ayunar, Él se concentra en la mayor parte de lo que Él dice en el tema de la oración. Es algo muy esencial. De hecho, Martin Lloyd-Jones lo ha expresado en estas palabras. El hombre se encuentra en su mejor estado y en su estado más elevado cuando está de rodillas, cara a cara con Dios. Y eso es verdad. Jesús entonces está desafiando la religión de su día y Él está diciendo, de hecho, sus oraciones, así como cuando ustedes dan y como cuando ustedes ayunan, son subestándares. Ahora dice usted, bueno, esa es la gente del Antiguo Testamento, esos son los judíos del día de Jesús. ¿Qué mensaje tiene esto para nosotros? Escuche, en el caso de nuestro día, nuestra religión, en muchos casos, es simplemente tan subestándar y está tan sujeta y es tan inadecuada como lo fue la de los judíos del día de Jesús. Se da mucho para gloria personal. Se ayuna mucho para llamar la atención a nuestra supuesta santidad. Y se ora mucho de una manera que es pretenciosa. Se ora mucho que no reconoce los estándares básicos bíblicos divinos para la verdadera oración. De hecho, el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:26, y él dijo esto acerca de la iglesia. Él dijo esto acerca de personas de ese lado de la cruz, del lado en el que vivimos. Él dijo, no sabemos por qué orar como debiéramos. Él dijo 2 cosas ahí. No sabemos por qué orar y no sabemos cómo debemos orar por aquello por lo que no sabemos orar. No sabemos cómo o qué nuestras oraciones, por lo tanto el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros. En otras palabras, Dios siempre está ayudando en nuestras oraciones porque no sabemos cómo orar o por qué orar. Entonces tenemos el mismo problema. Muchos que ni siquiera son cristianos oran. Ese tipo de oración no es diferente que la de los escribas y fariseos, inadecuada y una oración subestándar. Entonces nuestro Señor, en su corrección al dar y en su corrección al ayunar, se concentra en actividades religiosas muy específicas, pero nunca lo hace de una manera tan fuerte como lo hace en su categoría de la oración. La mayoría de los versículos en esta sección se dedican al tema de la oración, y lo que nuestro Señor está haciendo es afirmar la necesidad de orar de manera apropiada. Él dice acerca del dar, no lo hagan así, no lo hagan de esta manera, no lo hagan de esta manera. Acerca del ayuno dice, no lo hagan de esta manera, no lo hagan de esta manera, y no lo hagan de esta manera. Pero acerca de la oración, Él dice, no lo hagan de esta manera, no lo hagan de esta manera, sino háganlo de esta manera. Este es el único en el que Él da una descripción detallada del cómo debemos orar. No hay mucha discusión acerca de cómo debemos dar en este capítulo. No hay mucha discusión acerca de cómo debemos ayunar. Simplemente se toca de manera ligera. Pero cómo debemos ayunar, escúcheme, es de manera total, general, específica y detallada, cubierto en esta oración simple de 66 palabras breves. Es una obra maestra absoluta de la mente infinita de un Dios sabio, quien de alguna manera puede incluir la totalidad de todo elemento concebible en la oración y reducirlo a un patrón simple para la oración. Es la economía de palabras que solo Dios mismo, con su mente infinita, podía llegar a diseñar. Este patrón en particular para la oración de manera absoluta me asombra. Y entre más estudié esto esta semana, más frustrado terminé. Normalmente cuando llega un pasaje, diseño un pequeño bosquejo a partir de ahí y lo sigo. Pero lo estudié de una manera y después lo estudié de otra manera y después de otra manera y después de otra manera. Y me pareció que hay una cantidad infinita de posibilidades de ver este increíble patrón de oración. Es una tragedia absoluta que la gente en la iglesia conoce esto como algo que usted incluye al final de una oración en un servicio de adoración, y eso está muy lejos de su intención. Ahora quiero dar un paso más hacia adelante al introducir esto. Creo que hay 2 pruebas definitivas de espiritualidad verdadera. Hay 2 pruebas definitivas de espiritualidad verdadera. 1 es el estudio de la palabra de Dios y 2 es la oración. Esas son las 2 pruebas definitivas de espiritualidad verdadera. Y yo creo en lo personal
y creo que la Biblia apoya esto, que el estudio de la palabra de Dios viene primero. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos cómo orar a menos de que sepamos lo que la Biblia enseña acerca de Dios, acerca de la voluntad de Dios, acerca de nuestras vidas y acerca de nuestros problemas. Por lo tanto, es el estudio de la palabra de Dios lo que da luz a una vida de oración significativa. Usted no puede orar en un vacío. No es virtuoso decir, bueno, tal y tal nunca estudia la Biblia, pero ora todo el tiempo. Bueno, si estudiara la Biblia un poco, probablemente podría reducir el tiempo que necesita orar, porque eliminaría muchas cosas superfluas. Cuando Jesús dio un patrón de oración, lo dio de manera muy, muy breve. No es que tan larga es su oración, es si su oración toca todos los elementos vitales y necesarios. Y francamente usted lo podría hacer en 66 palabras o lo podría hacer toda la noche, siempre y cuando toque todos estos elementos. Pero el estudio de la palabra de Dios viene primero. Permítame mostrarle lo que quiero decir. Hay personas que le ruegan a Dios que les dé el Espíritu Santo. Ya tienen al Espíritu Santo. Hay personas que le ruegan a Cristo que les dé fortaleza. La Biblia dice que todo lo puede usted en Cristo que lo fortalece. He oído a personas que se ponen de pie y dicen, Señor, quédate con nosotros. Y la Biblia dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hay personas que le ruegan a Dios por amor, porque puedan amar a alguien. La Biblia dice, el amor de Cristo ha sido derramado en su corazón. No lo necesita. Simplemente necesita expresarlo. Lo que estoy diciendo es que a menos de que entendamos la verdad de la palabra de Dios, no sabemos realmente cómo orar. Entonces, las dos pruebas definitivas de madurez espiritual o de espiritualidad son el estudio de la palabra de Dios y como un corolario, la oración que es guiada por una comprensión de la verdad de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios y descubrimos la verdad de Dios, descubrimos también la condición verdadera de nuestros propios corazones, la verdadera condición de nuestras propias vidas espirituales, y eso nos motiva a la oración privada personal cuando abrimos nuestros corazones a Dios. En mi vida, nada me motiva tener comunión con Dios tanto como el abrir su palabra. Ahora, nuestro Señor conocía el lugar de la oración. La Biblia dice que Jesús con mucha frecuencia se levantaba muy de mañana y se iba al monte a orar. La Biblia indica que en las tardes Él iba ahí a la parte de atrás de Jerusalén, al otro lado del torrente de Cedrón, ascendía un poco al monte de los Olivos y ahí tenía comunión con su Padre y oraba con frecuencia con el Padre toda la noche. Los discípulos vieron en Jesús un compromiso tremendo con la oración, y probablemente eso es lo que motivó a algunos de ellos que dijeran en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Y cuando esa pregunta es hecha en Lucas 11:1, Jesús les repite este mismo patrón de oración que está aquí en Mateo 6. Pero ese es un incidente diferente, pero básicamente les da el mismo patrón. Y quizás aquí, conforme Jesús está hablando, y Él dice, no quiero que oren como los fariseos, hacerlo delante de los hombres, y no quiero que oren de manera repetitiva, vana, como los paganos, y no quiero que oren pensando que están informándole a Dios. Dios, tengo que decirte algunas cosas que realmente necesitas conocer. No quiero que oren así. Jesús sabe que en sus mentes van a estar diciendo, bueno, entonces enséñanos cómo orar. Si no debemos hacerlo así, entonces ¿cómo debemos hacerlo? Entonces el Señor les dice, casi presuponiendo la pregunta, versículo 9, vosotros pues oraréis así. Así es como quiero que oren. No así, sino de esta manera. Y entonces el Señor toca la gran necesidad para orar de manera apropiada. Amados, esto viene en un tiempo maravilloso en medio del manifiesto del Rey, en un gran tiempo en el corazón del Sermón del Monte, presentándonos para todos los tiempos que el entendimiento de la oración es vital para un ciudadano del reino. Para aquellos que siguen al Rey, la oración es una parte muy esencial. Ahora, yo creo que esto debió haberlo sacudido muy fuerte, porque los judíos le habían dado un lugar prioritario a la oración, pero en el proceso del tiempo habían abandonado la pureza de la oración genuina y habían dejado la verdadera oración a cambio de los ejercicios religiosos, ritualistas, rutinarios que tenían. Tenían sus pequeñas fórmulas, tenían pequeñas oraciones ya concebidas, que oraban en tiempos específicos, y todo esto había reemplazado para el día de Jesús la realidad de la oración genuina. Pero esa fue una realidad que conocieron una vez en el pasado. Dios les había dado eso. Permítame compartir con usted entonces algo de la perspectiva histórica judía acerca de la oración. La gente dice, bueno, esto de la oración es algo nuevo. Realmente no. No de manera total. No fue así. Simplemente es una reafirmación de algo muy antiguo. Y eso encaja en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Porque en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 17, cuando Jesús comenzó en esta discusión entera, aquí en el capítulo 5, 6 y 7, Él dijo, miren, no he venido a quitar nada del Antiguo Testamento. No vengo a añadir nada al Antiguo Testamento.
vengo a afirmar el Antiguo Testamento. De hecho, ni una jota ni una tilde será quitada de la ley. Estoy simplemente aquí para recordarles de la pureza de lo que Dios quiere. Y cuando hablamos de la oración, Él les afirma cosas que deberían haber conocido bien y deberían haber estado incorporando en sus oraciones. Permítame tan solo darle algo de la perspectiva de los judíos en términos históricos acerca de la oración. Los judíos creían que tenían un derecho a orar. Los judíos del Antiguo Testamento creían que tenían el derecho de venir a Dios. Esta era una parte muy importante de su experiencia en la vida. Continuamente deseaban venir a Dios, escuchen, porque creían que Dios quería que estuvieran ahí. No venían a Dios como los paganos vienen, en temor y temblor. No venían a Dios en pánico. Venían porque realmente creían que Dios quería que vinieran. De hecho, el rabino dijo esto: el santo anhela las oraciones de los justos. Salmo 145:18 dijo: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Salmo 91:15 dijo: cuando Él me invoque, yo le responderé, dice Jehová. En otras palabras, la palabra de Dios reveló que Dios quería oír el clamor de sus corazones. Ningún judío verdadero con un espíritu recto jamás dudó la prioridad de Dios para la oración. Los rabinos creían que la oración no solo era comunicación, sino que era un arma poderosa que en cierta manera liberaba el poder de Dios. En el Salmo 65:2 encontramos un versículo interesante. Dice: oh tú que oyes la oración. Y después procede a decir: a ti vendrá toda carne. Pero la idea ahí es que los judíos dijeron: oh tú que oyes la oración. Ellos creían que Dios oía sus oraciones. Ahora, no estoy seguro de que la gente que adoraba a Baal creía eso. ¿O usted sí cree eso? Digo, habrían tenido que estar gritándole a Baal y nunca nada sucedió con Elías. Y Elías le seguía diciendo: bueno, creo que se durmió. Grítenle más fuerte. Ah, no, yo se está de vacaciones. Y sacaron cosas y estaban rompiéndose la ropa y cortándose sus cuerpos y sangrando por todos lados. No creo que realmente pensaban que su Dios estaba interesado. Y esa es la razón por la que ellos tenían una repetición interminable. Esa es la razón por la que estaban tratando de llamar la atención a sus dioses, porque realmente irritaban a sus dioses para que ellos respondieran. Pero los judíos no creían eso. Oh, tú que oyes la oración. El Midrash es un comentario judío de las subsecciones del Antiguo Testamento, y el Midrash, el comentario judío de ese versículo en el Salmo 65, dice esto: un rey humano puede escuchar a 2 o 3 personas a la vez, pero no puede escuchar a más. Dios no es así, ya que todos los hombres pueden orar a Él, y Él oye a todos de manera simultánea. Los oídos de los hombres quedan satisfechos con oír, pero los oídos de Dios nunca están satisfechos. Él nunca se cansa por las oraciones de los hombres. Ahora ese es su comentario acerca de ese versículo. Dios quiere que vengan, no importa cuántos vengan. Él puede filtrarlos a todos ustedes y nunca se cansa. Él espera con gusto que venga. Ahora, los maestros judíos dieron un paso aún más adelante. Enseñaban que la oración debía ser constante, constante, constante. Estaban tratando de enseñarle al pueblo a evitar el orar solo cuando se desesperaba usted, como la gente que piensa que la oración es un paracaídas. A usted le da gusto que está ahí y espera que nunca tenga que usarla. Querían que la gente orara todo el tiempo, y entonces el Talmud dice esto: escuche, estas son las enseñanzas judías. Honre al médico antes de que necesite verlo. Esa es una buena palabra. Dice, el santo dice: así como es mi responsabilidad causar la lluvia y que caiga el rocío y hacer que las plantas crezcan y sustentar al hombre, así también ustedes tienen la obligación de orar delante de mí y alabarme de acuerdo con mis obras. Ustedes no dirán: yo estoy en prosperidad, ¿por qué entonces oraré? Pero cuando venga el infortunio, entonces vendré y suplicaré. No, antes de que venga el infortunio, prepárese y ore. Entonces los judíos están diciendo que la oración no es algún tipo de apelación de emergencia. La oración es una conversación inquebrantada, edificada en torno a una comunión viva y amorosa con Dios. Tenían razón, ¿se da cuenta? Tenían razón, tenían la perspectiva correcta. La oración era comunión inquebrantable. La oración era un Dios quien realmente quería oírlos, quien realmente se preocupaba y cuya mente no estaba distraída por la multitud de las oraciones, y eso es verdad. Además, permítame decirle algo más acerca de la perspectiva histórica de las oraciones judías. Ellos creían que la oración debía incorporar ciertos elementos. Número 1, y le voy a dar una lista de unas 8 de estas. Número 1, ellos pensaban que la oración debía incorporar el amor y la alabanza, que cuando usted iba a Dios debía haber un sentido de su dignidad y una adoración y alabanza amorosas. Y sacaron esto de los salmos. El salmista dice en el Salmo 34:2, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. De manera incesante le voy a ofrecer alabanza, adoración amorosa de Dios. En el Salmo 51:17, oh Jehová, dice, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza.
Ellos creían que el amor y la alabanza era parte de su expresión de la oración. En segundo lugar, ellos pensaban que la oración debía incorporar gratitud. En Jonás, por ejemplo, Jonás dice, ofreceré sacrificio a ti con la voz de gratitud. Parte de la oración era el ofrecimiento de gratitud profunda. De hecho, hay muchos versículos de esto en el Antiguo Testamento, pero los rabinos lo resumieron en un pensamiento muy hermoso. Ellos dijeron esto: todas las oraciones algún día serán descontinuadas, excepto por las oraciones de gratitud. Tenían razón, ¿no es cierto? Cuando el día venga en el que ya no tengamos nada más que pedir, tendremos todo por qué estar agradecidos. Entonces sus oraciones incorporaban gratitud. En tercer lugar, el pueblo judío creía que sus oraciones debían incorporar un sentido de la santidad de Dios, un sentido de asombro, un sentido de reverencia. No entraban corriendo con prisa a la presencia de Dios de manera ligera. No trataban a Dios como si fuera un hombre. Se acercaban con mucha reverencia. Ellos se daban cuenta de que cuando entraban a la oración, venían a estar cara a cara con Dios. Veo con Isaías en el capítulo 6, conforme viene desde la perspectiva de Dios que él ha visto, este retrato tremendo de Dios, alto y sublime en su trono, con su gloria llenando el templo y los ángeles, los serafines, congregados en torno a él, y él viene a la presencia de Dios en un asombro santo, y todo lo que él puede decir: soy hombre de labios inmundos, y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, y he visto al Señor. Un sentido de asombro, un sentido de santidad. Y usted encuentra esto en muchas de las oraciones de David, que antes de que él pueda llegar al lugar de la petición, él afirma la naturaleza, la esencia, la majestad y la santidad de Dios. Y entonces era parte de las oraciones judías que esto se llevara a cabo. De hecho, el rabino Simón solía enseñar que en la oración un hombre debe verse a sí mismo cara a cara con la Shekinah. Otra cosa, los judíos pensaban que en sus oraciones debía haber un deseo patente de obedecer a Dios, que usted no oraba a menos de que su corazón realmente estuviera bien delante de Dios. Usted no iba a Dios en alguna forma ritualista, acercándose de alguna manera superficial, en donde usted realmente no estaba comprometido con responder a esa comunión en obediencia. El Salmo 119 en su totalidad afirma esto una y otra vez en todos esos versículos. Simplemente continúa diciendo cosas como: mi lengua cantará de tu palabra, porque tus mandamientos son rectos. En otras palabras, había esta afirmación de que la respuesta a Dios era apropiada. No iba corriendo usted a Dios y decía: bueno, Dios, te estoy hablando, y si salen las cosas como yo creo, entonces te voy a seguir. No había condiciones. En el corazón de un verdadero judío, él iba con un espíritu de obediencia, deseando agradar a Dios, deseando decir: oh Dios, lo que tú quieras en esta situación, yo responderé. Y entonces el amor y la alabanza, la gratitud, un reconocimiento de la santidad de Dios, un deseo por agradar y obedecer a Dios, todos estos eran elementos de las verdaderas oraciones judías. Además, y de la mano con el concepto de la santidad, las oraciones judías incorporaban un sentido de confesión de pecado. Confesión de pecado. Cuando iban a Dios, ellos sabían que eran inmundos y tenían que ser limpiados. Había este sentido de ir a la presencia de Dios como una persona inmunda, como Isaías dijo. David tantas veces tuvo que corregir sus pecados antes de que pudiera llegar a la presencia de Dios. En el Salmo 26:6, un versículo maravilloso: lavaré mis manos en inocencia, escuche, y entonces iré a tu altar, oh Jehová. No estoy viniendo a tu presencia hasta que haya limpiado mi vida, hasta que haya enfrentado mi pecado. Y así es como la oración debe ser. Es correcto. ¿Quién ascenderá a la presencia del Señor? ¿Quién ascenderá a su monte santo? El que tiene manos limpias y un ¿qué? Corazón puro. ¿Quién tiene el derecho de entrar a su presencia sino aquel que ha sido limpiado, el que ha enfrentado su pecado? Y el rabino dijo: cuando usted llore por su pecado, Dios oye sus oraciones. El rabino dijo: la puerta de las lágrimas nunca está cerrada. El rabino dice: si usted no le puede traer nada más a Dios, tráigale sus lágrimas y él lo oirá. Los judíos creían que la oración de los justos volvería el corazón de Dios. Y Santiago lo dijo. Santiago dice: la oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. Los judíos solían decir que la oración de un corazón puro voltea la ira de Dios como un trinche hace girar al grano. Ellos creían que usted literalmente podía convertir la ira en misericordia con un corazón puro. Y entonces la confesión de pecado era parte de su oración. Además, ellos creían que la oración no debía ser egoísta. Los judíos tenían un sentido de comunidad que no creo que realmente entendemos. Ellos tenían un sentido de lo nacional. Ellos eran una teocracia gobernada por Dios y la nación era esencial. Creo que el hecho mismo de que Israel todavía existe como nación y que todavía son el pueblo judío puro, le muestra en la actualidad la manera tan vital en la que ellos se han aferrado a la preservación de esa identidad nacional.
pero ellos creían en la comunidad. Sus oraciones incluían a todos. No se aislaban como individuos. Por ejemplo, los rabinos tenían una oración muy interesante. Esto es lo que oraban. No oigas, oh Señor, la oración del viajero. Ahora eso es interesante. No oigas, oh Señor, la oración del viajero. Ahora eso es aquello por lo que usted ora cuando va de vacaciones. Buen clima, ¿verdad? Señor, ya me voy. No dejes que llueva, que neve o lo que sea. Simplemente danos buen clima. Voy de viaje. Y en esos días iban a pie. Y cuando ellos iban a un viaje, el viajero oraba por buen clima, que Dios le diera buen cielo, que Dios le diera un viaje fácil. El rabino dijo, Señor, no oigas esa oración, porque ese es un hombre que va en un viaje. Él puede estar orando por un buen clima y todo el mundo en esa parte del mundo sabe que sus cultivos necesitan lluvia. Señor, no hagas algo por alguien que echa a perder lo que necesita ser hecho para la mayoría. Ahora, esa es una gran perspectiva en la oración, porque la mayoría de nosotros venimos al Señor con muchos pronombres personales. Yo, mi, mío, mío, mío. Y hacemos estas oraciones aisladas. Señor, haz esto para mí. Señor, tengo que tener esto. Señor, mis necesidades son estas. Señor, tengo este problema. Y no sabemos lo que es incluir todo. Y Dios está en el cielo y Él tiene un plan maestro para su reino y todo encaja bien. Y algunas veces tenemos que sacrificar en nuestras propias mentes lo que podría parecer mejor para nosotros, porque Dios tiene un plan más grande para todos, ¿no es cierto? No siempre tenemos esa perspectiva. Y entonces cuando los judíos van a orar, un verdadero judío creyente en el Antiguo Testamento decía, Señor, haz lo que extienda tu causa entre tu pueblo, no lo que yo quiero a nivel personal. Hemos desarrollado una mentalidad en la oración centrada en nosotros mismos, inclusive en la actualidad en la iglesia, que no es bíblica, en donde realmente estamos preocupados con nosotros mismos. Nos hemos aislado a nosotros mismos, no nos comunicamos. No sobrellevamos los unos las cargas de los otros. No compartimos en la manera en la que debiéramos. Y como consecuencia, nuestras oraciones van por este camino muy estrecho. Y necesitamos aprender a orar como oraban, de una manera abnegada. Haz lo que es mejor para todos. Y les voy a decir una cosa, esa es la razón por la que usted no encuentra pronombres personales en singular en esta oración en Mateo 6. Siempre dice Padre nuestro, nuestro pan, nuestras deudas, nuestros deudores. ¿Por qué? Porque la verdadera oración incluye a la comunidad de la fe. Nunca es de un individuo para que se satisfagan sus propias necesidades sin importar cómo afectan a los demás. La oración debía ser abnegada. Otro pensamiento. Los judíos creían que los elementos de su oración incluían amor y alabanza, gratitud, reconocimiento de la santidad de Dios, un deseo por agradar y obedecer a Dios, confesión de pecado y un corazón puro, una carencia de egoísmo y después perseverancia. Ellos creían que usted simplemente debía continuar orando, no rendirse, simplemente aguantar. El apóstol Pablo oraba porque el Señor le quitara un aguijón en la carne. Él no lo hizo y entonces volvió a orar. Él no lo hizo y entonces oró de nuevo una tercera vez. Perseverancia. Después del pecado, del becerro de oro, Moisés, después de que la gente había adorado al becerro de oro, la Biblia nos dice, creo que está en el capítulo 9 de Deuteronomio, que Moisés oró por su pueblo, el pecado de Israel, 40 días seguidos. Eso es perseverancia. Los judíos creían eso. Finalmente, un elemento de sus oraciones era humildad. Humildad. Un verdadero judío venía a orar, escuche esto, para someterse a sí mismo a la voluntad de Dios. La ilustración más grande de esto, del corazón del judío más genuino que jamás vivió, es la oración misma del Señor Jesús en el huerto. Cuando Él hizo a un lado lo que parecía para Él ser lo más cómodo y dijo, mas no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Ese es el corazón de la oración más verdadera. Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Quiero alinearme con eso. Escuche, la oración no es pedirle a Dios que haga mi voluntad. Es colocarme a mí mismo bajo su voluntad. Es conformarme a su voluntad. Es pedirle que haga su voluntad y me dé la gracia para disfrutarla. Ahora, todos esos elementos eran parte de la vida de oración tradicional de un verdadero judío. Y ellos tomaban muy en serio su oración. De hecho, los judíos solían describir la oración. Tenían una palabra. La palabra es kawana, K-A-W-A-N-N-A, o algo así, al transliterarlo. Pero kawana, y esta palabra particular en el hebreo, es una palabra que es difícil de traducir. Tiene que ver con la idea de intensidad, o la idea de gran emoción, o la idea de gran devoción. Es la idea de compromiso. Es el corazón puro que está totalmente comprometido con la oración que rasga el corazón. Y los judíos decían que todos estos elementos pertenecen a la oración, pero no de manera superficial. ¡Oh, no! Con un gran compromiso y una gran intensidad y una gran concentración y una gran devoción. De hecho, el rabino Amí dijo que el hombre no podía venir a la presencia de Dios a menos de que traiga su corazón en sus manos. Y entonces oraban y tenían un gran legado de la oración. Esa es la historia de la perspectiva de la oración judía. Pero algo salió mal. Y llegamos en segundo lugar a la hipocresía de la perspectiva de la oración judía. Se volvió hipócrita y en el versículo 5 nuestro Señor dijo que oraban para ser vistos por los hombres. Eran farsantes. Ya no me están hablando a mí.
Son egoístas y están tratando de obtener cosas para sus propios fines y están tratando de hacer un despliegue público y tienen estas repeticiones vanas, como la gente pagana, pensando que voy a hacer algo porque estoy tan cansado de oírlos hacer lo mismo y lo voy a hacer para callarlos. Y entonces tenían este orgullo inimaginable, versículo 8, pensando que tienen que informarme acerca de cosas. Sus oraciones se echaron a perder. Y entonces nuestro Señor viene en el versículo 9 y dice, permítanme reafirmarles cómo es la oración correcta. Y entonces lo que usted tiene en los versículos 9 al 13 realmente es Jesús reiterando los ingredientes de la oración que le acabo de dar a partir de la tradición judía. Él no dice nada totalmente nuevo, aunque da nueva riqueza a todo lo que dice. Él lo lleva más allá de lo que jamás se había presentado, pero es la misma verdad básica, y necesitamos esto en la actualidad, amados, porque no sabemos cómo orar en muchos casos mejor de lo que ellos oraban. Y entonces estudiar este maravilloso modelo de oración va a ser una gran experiencia. Permítame tan solo añadir otro comentario al margen. Perdemos el objetivo. Usted lo sabe, aunque el Señor nos da la instrucción de cómo orar aquí, nos equivocamos en tantas cosas obvias. En lugar de tomar esta oración y usarla para aprender a orar, simplemente la repetimos. Y puedo recordar en mi vida, y usted también, simplemente repetir esta oración. Ese no es el punto. La gente dice, bueno, creemos que esta es una oración que debe ser repetida. No, no creo eso. Y creo que está bien recitarla, así como está bien leer cualquier parte de la Biblia, pero no creo que es una oración que debe ser recitada. Le voy a dar varias razones. Número 1, esta oración es registrada 2 veces en las Escrituras. Una vez en Mateo 6, una vez en Lucas 11. Y difiere en ambos lugares. Es sustancialmente la misma, pero las palabras son diferentes. Si el Señor nos estuviera dando una oración que debe ser memorizada y recitada, Él no nos habría dado palabras diferentes las 2 veces que la dio, ¿verdad? En una Él dice, perdónanos nuestras deudas, y en la otra Él dice, perdónanos nuestras transgresiones, por ejemplo. En otras palabras, si fuera algo rutinario que debería ser recitado, por lo menos la habría dado de la misma manera. En segundo lugar, en Lucas 11, ellos dijeron, enséñanos a orar. Ellos no dijeron, enséñanos una oración. Una cosa es tener un libro de oración y abrirlo y leer una oración. Otra cosa es saber cómo orar. El Señor no les estaba dando una oración, les estaba enseñando a orar. Por cierto, no sería algo torpe si en el versículo 7 dice, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos, y después inmediatamente seguir esto al darnos una oración que debemos repetir. Eso sería totalmente ridículo. Es repetición vana lo que Él está tratando de evitar. Además, permítame decir esto, no hay ocasión en el Nuevo Testamento entero, evangelios, hechos o epístolas, en donde esta oración jamás es repetida por alguien. No es una oración que debe ser convertida en un ritual. Es un modelo para toda oración que usted jamás ore acerca de lo que usted ore. Es un esqueleto en el cual usted debe colocar la carne y los huesos. Por ejemplo, si tengo enfrente de mí algunas notas del sermón, ahora ese no es un sermón, esas son simplemente algunas notas. Si viniera aquí y simplemente le leyera las notas, terminaría en 10 minutos y ustedes no sabrían mucho. Ese no es el punto, es un esqueleto. Tengo que colocarle carne, huesos, tengo que darle vida. Y lo que Jesús está dando aquí es un bosquejo de oración. Eso es todo. Aquí están los elementos básicos de la oración. Es simplemente como un bosquejo. Usted tiene que desarrollar esto en una expresión significativa en toda situación diferente. Y amados, esta oración cubre todo. Es asombrosa. Entre más estudié esto, más frustrado llegué a estar. Regresé aquí el sábado porque habían tantas cosas en mi cabeza y normalmente trato de terminar el viernes para que pueda tener el sábado para meditar en ello. Y estuve aquí el sábado. Me fui a casa el sábado en la noche. Y me metí a la cama y repasé esto y simplemente seguí inundando mi cerebro. Me levanté esta mañana y de nuevo estaba ahí. Me sentí como que había tanto en mi cabeza porque hay tantas maneras en las que usted puede ver esta oración. Simplemente es más y más grande, incluye más y más cosas entre más lo estudié. Nos enseña tanto acerca de la oración. Permítame darle algunos enfoques y lo que voy a hacer es simplemente verlo como un diamante. Voy a ver una faceta y otra y otra y otra rápidamente, entonces sea paciente. Este es un modelo para toda oración jamás orada. Este es el esqueleto en el cual usted puede colgar toda oración para todo lo que usted ora. Este es el patrón para toda la oración. Si usted memoriza esta oración, la mete en su cabeza y simplemente sigue su bosquejo sin importar por qué esté orando usted va a tener la confianza de que usted está orando en la manera en la que Jesús le enseñó a orar. Esto es tremendo. Por ejemplo, una manera de ver esta oración es que desarrolla la relación que tenemos con Dios y lo enfoca desde diferentes ángulos, que es simplemente asombroso. Por ejemplo, dice, Padre nuestro. Eso significa que tenemos una relación de padre-hijo con Dios. Dice, santificado sea tu nombre. Tenemos una relación de deidad y adorador con Dios. Dice, venga tu reino. Tenemos una relación de soberano y súbdito con Dios. Dice, hágase tu voluntad. Tenemos una relación de amo y siervo con Dios. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Tenemos una relación de benefactor y beneficiario con Dios. Dice, perdónanos nuestras deudas. Tenemos una relación de salvador pecador con Dios. Dice, no nos metas en tentación. Tenemos una relación de guía y peregrino con Dios. Podríamos estudiar esta oración simplemente de esa manera.
¿Cómo muestra nuestra relación con Dios? Permítame verla de otra manera. Define el espíritu en el que debemos orar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud conforme oramos? En primer lugar dice nuestro. Ese es un espíritu abnegado. Después dice Padre. Ese es un espíritu familiar. Después dice santificado sea tu nombre. Un espíritu reverente. Venga a tu reino, un espíritu leal. Hágase tu voluntad, un espíritu sumiso. Danos hoy nuestro pan de cada día, un espíritu de dependencia. Perdónanos nuestras deudas, un espíritu penitente. No nos metas en tentación, un espíritu humilde. Tuyo es el reino, un espíritu de confianza. Y el poder, un espíritu triunfal. Y la gloria, un espíritu que exalta. Esta oración podría ser dividida simplemente en 3 elementos. Y después en 3 elementos más. Los primeros 3 tienen que ver con Dios. El segundo grupo de 3 con el hombre. Los primeros 3 la gloria de Dios. El segundo grupo de 3 la necesidad del hombre. Los primeros 3 la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la gloria de Dios. El segundo grupo de 3, la necesidad del hombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación. Como puede ver, el punto es este. En primer lugar, cuando usted ora, coloca a Dios en su lugar correcto. ¿Lo ve? Después todo lo demás fluye de esto. Toda la oración debe comenzar con la naturaleza de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Y después qué sigue? Dios está en su lugar supremo y cuando Dios es primero, la oración tiene sentido. Otra manera en la que la podremos ver, las primeras 3 muestran el propósito en la oración. ¿Cuál es el propósito? Número 1, santificar el nombre de Dios. Número 2, traer su reino. Número 3, hacer su voluntad. Ese es el propósito de la oración. Oh Dios, vengo a ti para que tu nombre sea santificado, para que tu reino venga, para que tu voluntad sea cumplida. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el medio mediante el cual su nombre es santificado, su reino es levantado y su voluntad es hecha? En primer lugar, danos hoy nuestro pan de cada día. Eso es provisión. En segundo lugar, al perdonar nuestros pecados. Eso es perdón. En tercer lugar, al no meternos en tentación. Eso es protección. Conforme Dios provee, perdona y protege, como consecuencia Él es exaltado en su gloria, en su reino y en su voluntad. Otra manera de verlo. En primer lugar, Dios es un Padre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Después Él es un rey. Venga a tu reino. Después Él es un amo. Hágase tu voluntad. Como Padre, versículo 11, Él nos da nuestro pan de cada día. Él es la fuente. Como un rey, Él perdona nuestras deudas y nos perdona. Como un amo, Él no nos mete en tentación. Los elementos, las maravillas, las bellezas de este modelo de oración en particular son casi infinitos. Solo la mente de Dios podría haber concebido pensamientos tan increíbles que fueran comprimidos en esta pequeña sección de las Escrituras. Ningún hombre jamás podría haberlo hecho. Escuchen, amados, la oración nunca es un intento por inclinar la voluntad de Dios a mi deseo. La oración es para inclinarme a mí, para encajar con la voluntad de Dios. Cuando yo reconozco que Dios es soberano y cuando digo Dios, dame el pan diario de cada día solo. Si esto santifica tu nombre, Dios, que mis pecados sean perdonados, solo si eso exalta tu reino. Y Dios, no me metas en tentación, si eso permite que tú seas el amo en mi vida. Porque en todas las cosas, cuando todo ha terminado, el propósito de toda esta oración se encuentra al final del versículo 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Ese es el punto. Vea tan solo los últimos 3 elementos. El pan, provisión, el perdón, y la guía y el no meter en tentación, protección. Y usted encuentra ahí las 3 dimensiones de la vida. Nuestro pan diario presente, nuestras deudas, pecados del pasado, y no nos metas, eso es el futuro. Esta pequeña oración incluye la provisión de sustento de Dios en el pasado, el presente y el futuro. Pan, eso es físico, perdón, eso es mental, y alivia la angustia de la culpabilidad. Y el no meternos en tentaciones espirituales es el mantenimiento de la vida espiritual. Sea que usted esté hablando del pasado, presente o futuro, sea que usted esté hablando de físico, mental o espiritual, sea de lo que sea que usted esté hablando, está aquí, está aquí. Por cierto, todas las peticiones en este versículo están en el modo imperativo en el griego, lo cual significa que hay una intensidad tremenda en ellas. Hay una brevedad fantástica en toda frase, pero es algo intenso. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. No hay elementos que aclaren estas peticiones. Todo en esta oración, amados, busca glorificar a Dios. Busca exaltar su nombre, busca exaltar su santidad. Y quiero decirle en este momento que ese es el propósito de toda la oración. Si usted cree que la oración es para usted, usted no entiende lo que es la oración. No lo entiende. Esa es la razón por la que estamos en tantos problemas. Estamos orando por nosotros mismos.
No consideramos la comunidad entera de la fe y no consideramos la voluntad entera de Dios en los parámetros de su propio reino. Samuel Zwemer escribe acerca de esta oración esta palabra, y cito: todo deseo posible del corazón que ora está contenido en esto. Contiene un mundo entero de requisitos espirituales. Combina en lenguaje simple toda promesa divina, toda tristeza y deseo humano, y todo anhelo cristiano por el bienestar de otros. Fin de la cita. La oración se enfoca en Dios. Escuche, en Juan 14 Jesús dijo: cualquier cosa que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La razón por la que usted ora y la razón por la que Dios responde es para desplegarse a sí mismo, para desplegar su gloria. Eso es todo. Cuando usted ora por alguien que no es salvo y vienen a Jesucristo, no es para usted que usted lo hizo, es para mostrarle el poder de la salvación. Cuando usted tiene una necesidad física y ora y Dios satisface esa necesidad, no es para que usted tenga lo que usted quiere, es para que usted sepa que Dios satisface necesidades. Su gloria es lo que importa. Entonces, cuando usted ora, recuerde que no está informándole a Dios. Él ya conoce todo. Usted no está forzando a Dios. Usted no está irritándolo. Usted no lo está manipulando. Lo que usted está haciendo es someterse a su soberanía. Y esa es la afirmación de la oración de los discípulos. Así es como debemos verlo. Comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, adorando a Dios. Termina con: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, adorando a Dios de nuevo. Y en medio todo tiene que ver con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, esa es la prioridad de Dios. Venga a tu reino, ese es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, ese es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, esa es la provisión de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, ese es el perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, esa es la protección de Dios. Y tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Esa es la preeminencia de Dios. Y toda la oración, Jesús está diciendo, no es para ponerse de pie en las calles y en las esquinas de las calles, para orar, para ser oído por los hombres, para recibir la gloria para usted mismo, sino que toda la oración es a manera de contraste absoluto para traer gloria a Dios. Ahora, amados, si usted no obtiene ningún provecho más de este mensaje que lo suficiente como para cambiar su vida de oración, eso es suficiente. Si usted ni siquiera obtuvo ese provecho, no estaba escuchando, porque lo dije en unas 50 maneras diferentes. Así que oremos juntos. Padre, no tuvimos tiempo quizás para llegar tan lejos como pensábamos que íbamos a llegar el día de hoy, pero confiamos en que llegamos hasta donde tú quisiste. Señor, nos sometemos a ti. Oh, bendecimos tu nombre santo, Padre. Es tan glorioso morar contigo en tu reino y saber que algún día conoceremos la plenitud de ese reino cuando entremos en tu presencia bendita para siempre. Padre, te damos gracias porque nuestra vida de oración puede ser abnegada, porque puede ser humilde, que puede ser lo que debe ser. Y al ser así, podemos darte la gloria que tú mereces. Y sabemos que la Biblia nos ha dicho que si te glorificamos, tú llenarás nuestros corazones de gozo, que nuestro mayor gozo no está en tener las cosas para nosotros mismos, sino en glorificarte a ti. Que conozcamos el corazón de David, que dijo: a Jehová he puesto siempre delante de mí, por tanto se gozó mi corazón. Danos el gozo de corazón que sabe que todas nuestras oraciones han sido para tu gloria, que condicionemos todo lo que pedimos a tu gloria. Hazlo para tu propia gloria. Hazlo para la extensión de tu reino. Hazlo como una expresión de tu propia voluntad, para que tuyo sea el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2.